¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Mario Prado. Voy a compartir mis conocimientos contables con ustedes en la materia de contabilidad. Tengo entendido que son 15 horas clases en esta materia para ustedes, pero me gustaría que pudiéramos en algún momento tener alguna clase presencial para no solamente conocernos, sino también poder en ese momento evacuar cualquier consulta que tengamos o que tengan con respecto a la materia y que podamos evacuar en ese momento en que nos veamos. Es un gusto para mí poder entonces llevar esta materia con ustedes. Iniciemos. Vamos a estar ubicándonos en la siguiente bibliografía. Vamos a trabajar con estos dos libros, de los cuales yo voy a incluirlos en el aula virtual para que ustedes los puedan descargar y puedan consultar cada uno de ellos. Yo voy a estar saltando entre ellos, puesto que hay información que me gusta de uno y información que me gusta de otro. Entonces voy a estar haciendo una combinación de ellos, pero tendrán ustedes el material para que puedan leerlo en el momento que tengan tiempo. Con el tema de los principios contables y información adicional sobre las normas de información financiera, voy a tomar este libro que está acá, de Hansen Hall. Este libro contiene información sobre las normas internacionales de información financiera para PYME, de la cual voy a tomar un pequeño espacio pues para hablar sobre estas normas, que estas normas son algo o una nueva base de registro que se tiene y que es un poco no opuesto pues, pero que hace cierta diferencia con los principios de contabilidad que vamos a ver hoy. Esta va a ser la primera unidad. Vamos a estar abordando estos temas: los antecedentes, los conceptos, sus fines, los usuarios de la información financiera, los tipos de contabilidad, los principios y el pequeño espacio que voy a tomar para dar una pequeña explicación sobre las normas de información financiera para PYME, que es, como decía anteriormente, una nueva base de registro de la cual el mundo está hablando ahora. Iniciemos entonces con los antecedentes de la contabilidad. Ciertamente, todas las personas de cada época ha tenido una necesidad de información diferente, e incluso hoy en día en las empresas cada persona requiere de información distinta. De ahí que entonces la contabilidad en todo el tiempo, en las diferentes etapas del tiempo, ha venido adecuándose a las necesidades de cada una de estas personas según las características particulares que busquen ellos de la información. Las necesidades de información van desde sus bienes, sus derechos, sus obligaciones, y esto no ha sido algo nuevo. Esto viene desde la antigüedad. Los griegos, los egipcios, los romanos han tenido las mismas necesidades de información, siempre con la particularidad que cada uno de ellos quiere. Por ejemplo, para un comerciante puede ser de utilidad el conocer la existencia de su inventario y tener un soporte de todas sus operaciones. Otra persona puede requerir que la información sea un poco más ágil o más pronta, y es por eso que hoy en día podemos ver que los sistemas informáticos han venido a revolucionar el tema de la información pronta. Pero en la antigüedad, a diferencia de hoy, posiblemente la prontitud de la información no era tan importante. Podría ser que fuese más importante saber la cuantificación de algo. Entonces, desde el punto de vista de la contabilidad, viene a satisfacer siempre una necesidad, y lo ha hecho en el pasado y lo continúa haciendo en el presente, y posiblemente lo hará en el futuro. Observemos en esta lámina este primer registro que se encontró en Mesopotamia. Esta es una piedra que contiene registros seguramente de un comerciante, en el que tallaba la información que él deseaba tener
y que posiblemente deseaba en algún momento consultar. Y vemos que estamos hablando de una piedra que data posiblemente desde el tiempo de un 6000 años antes de Cristo, tiempo en que se considera de que ya los hombres empezaban a agruparse, en este caso cazadores, agricultores y pastores, pero que estas personas agrupadas empezaban a tener también necesidades no solo grupales, sino también particulares. Y vemos entonces cómo desde ese tiempo se empiezan a tener la misma necesidad de información nos obliga a crear un tipo de registro. Y vemos una piedra de increíblemente 6000 años antes de Cristo. Se dice que en la cultura egipcia es común ver representado en los jeroglíficos registros contables que hacían los escribas, que eran los contadores de esa época. De los griegos, aunque no se tiene mucha información física, sí se sabe de que ellos tenían grandes desarrollos, no solamente económico, intelectual, político, social, y a partir de eso se cree que no escaparían de tener una cantidad innumerable de formas de registrar sus operaciones. Roma desempeñó una función muy importante en la evolución de la contabilidad, aunque básicamente lo fuerte de ello fue el tema del derecho. Pero también se tienen grandes obras romanas en las que se planteaban todas aquellas prácticas contables de la época. Luego ya en la Edad Media, en este periodo se desarrolló el feudalismo y este acaparó gran parte de la actividad comercial, por lo que las prácticas contables se cree que fueron muy usuales, aun cuando la actividad contable la tenían los señores feudales y también era exclusiva de los monasterios. 3 ciudades italianas dieron gran impulso a la actividad contable: Génova, Florencia y Venecia. En estos lugares se usaba y se alentaba la contabilidad por partida doble. Ya desde ese tiempo se utilizaban los términos debe y haber en los registros contables. Luego ya en el Renacimiento, en aquella época maravillosa en que todas las cosas empezaban a tener una mejor visión, por decirlo así, porque salieron del olvido y florecen con un pensamiento distinto de las manifestaciones de las artes y de la ciencia: la pintura, la escultura, la arquitectura y la música. Pero lo que interesa saber del Renacimiento en materia de la contabilidad es que en este tiempo nace este señor conocido como Fray Lucas Pacioli en 1445. Lucas Pacioli fue básicamente el gran precursor de la contabilidad. Se le conoce como el padre de la contabilidad porque él implantó la teoría de la partida doble, y luego ya con la invención de la imprenta, todos los conocimientos que él tenía con respecto a la contabilidad fueron plasmados en sus escritos. Aunque Fray Lucas Pacioli no fue el que inventó prácticamente el uso de la partida doble, sino que él más bien al observar a los comerciantes miró de que ellos tenían una práctica contable. Esa práctica contable fue la que él denominó como uso de partida doble y llevó a sus escritos. Era un monje que se hizo básicamente especialista en muchas ciencias e incluso se cree que no fue monje porque le gustara la religión, si más bien le gustaba el conocimiento, porque en ese entonces los monjes eran los que controlaban básicamente la enseñanza de todas las ciencias. Entonces él entra a un monasterio y en ese monasterio los monjes le instruyen en toda la ciencia, pero él en el tema contable decidió llevar a una obra
todo lo que observó de los comerciantes, y entonces a partir de esa fecha pues todavía se sigue utilizando el uso de la partida doble tal cual como él lo explicó en su obra La suma de aritmética, geometría, proporción y proporcionalidad. Luego ya en la edad contemporánea, luego del Renacimiento, que abarca desde la Revolución Francesa hasta nuestros días en 1789, vemos entonces que revoluciona también la actividad económica, y esto conlleva un constante cambio en la contabilidad, porque empezamos a ver no solamente una revolución política, sino también en los procesos tecnológicos, como también en la revolución industrial. Empiezan a salir los ferrocarriles, se empieza a conocer, ya se empieza a hablar de las sociedades anónimas. Entonces ya con todo esto la contabilidad también empieza a cambiar y empezamos a ver términos como entidad y contabilidad de costo, y tema o términos también como la depreciación, puesto que también se inventaron los ferrocarriles, y términos como materia prima, mano de obra y gastos indirectos de producción. Hasta aquí entonces vemos un poco de los antecedentes de la contabilidad, que increíblemente no solamente abarca nuestra era, sino, vean ustedes, antes de Cristo eran prácticas que todavía, y lo más sorprendente es que todavía esas prácticas no han cambiado mucho a la fecha de hoy. Vamos a ver ahora entonces los conceptos de la contabilidad. Dentro de los conceptos de la contabilidad, del material que que les indiqué al inicio, esta es la forma en que lo definen cada una de estas literaturas. Y la contabilidad se ha denominado de muchas formas. Se ha dicho que es un arte, se ha dicho que es una ciencia, se ha dicho que es una disciplina. Por ejemplo, veamos el primer concepto del libro Primer Curso de Contabilidad, que dice así: es la contabilidad, es la disciplina que enseña las normas y procedimientos para analizar, clasificar y registrar las operaciones efectuadas por entidades económicas, que sirve de base para la elaboración de información financiera que sea de utilidad al usuario general en la toma de sus decisiones económicas. Es la disciplina que enseña normas y procedimientos. El libro Principios de Contabilidad lo define como una técnica por la cual se registra, clasifica y resume las operaciones, transacciones y eventos económicos, naturales y de cualquier tipo, identificables y cuantificables, que afectan una entidad económica. Básicamente hablan de lo mismo, de una clasificación, de un registro de operaciones económicas. Esta indica que sirve de base para la información financiera. Esta dice que afecta a la entidad. El libro Principio de Contabilidad que estoy citando acá, no recuerdo el autor en este momento, me gusta más que podamos dominar el concepto que indica que es el arte de registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos monetarios las transacciones de carácter financiero, así como de interpretar sus resultados. ¿Por qué me gusta más este concepto que lo considera como un arte? Porque hay una diferencia leve entre arte, ciencia, técnica y disciplina. Y considero que arte
es el más adecuado porque se define como el conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien algo. Disciplina se puede definir como arte, facultad o ciencia. Y técnica es perteneciente o relativo a la aplicación de la ciencia y las artes. También puede decirse que es el conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. Entonces, con arte, por ser el conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien algo, y como estamos hablando de que la contabilidad nace prácticamente de una necesidad, imagino o pienso que es lo más adecuado para conocer el concepto de contabilidad y que también es más completo. En este concepto encontraremos básicamente los elementos que identifican todo lo que necesita una contabilidad para hacer lo que es. Registra, clasifica y resume en términos monetarios, en dinero, las transacciones de carácter financiero, cómo interpretar sus resultados. Me gusta más por favor, utilicemos este concepto, manejemos este concepto con respecto a la contabilidad. Ahora vamos a ver los fines de la contabilidad. Y vamos a iniciar con que uno de los fines de la contabilidad es establecer un control riguroso sobre cada uno de los recursos y las obligaciones de la entidad. Y veamos, una entidad se vale o en el transcurso de su vida económica empieza a adquirir muchos recursos, edificios, mobiliario, maquinaria y sus productos, los productos que comercia, que negocia. Si estos recursos no fuesen controlados, básicamente ningún sentido tendría la contabilidad. Porque si bien veíamos en el concepto anterior de que la contabilidad registra, clasifica y resume, supongamos que en una de las operaciones de la entidad, en la en la compra de un vehículo, no se ha registrado. El objetivo de la contabilidad deja de ser, puesto que no presenta la información veraz. Entonces, en este sentido, la contabilidad obliga a que una entidad registre todas sus operaciones, que las cuantifique y las presente, y no solamente sus recursos, sino también sus obligaciones. Recordemos que la contabilidad se vale de preceptos y reglas en su aplicación. Muy bien, vamos a continuar. Otro de los fines de la contabilidad es registrar en forma clara y precisa todas las operaciones efectuadas por la empresa. Bueno, yo pienso que está claro, ¿verdad? En este caso, el objetivo de la contabilidad es decir que debe de registrar las operaciones en forma clara y precisa. Por ejemplo, en este proceso que vemos acá de compra-venta, en el que existe una compra, es un producto, se vende, se cobra, se paga y hay un ciclo, debe ser, ¿verdad?, de que esta operación debe ser de que se registre lo que verdaderamente se vendió y el producto que se vendió, que se cobre lo que quedó a deberse y que se pague lo que verdaderamente se cobra. Es decir, no debe ocurrir ninguna discrepancia en las operaciones. Se debe registrar de forma que no exista una confusión. En el caso de una venta, si fue de contado o de crédito, debe ser claro que fue de contado o que fue de crédito. Ok, otro fin de la contabilidad es proporcionar en cualquier momento una imagen clara y verídica de la situación financiera
que guarda la entidad. Voy de nuevo al concepto, decía al final y interpretar sus resultados. Eso significa que debe de haber información de momento siempre y que esa información que presenta un reporte contable debe contener todos los hechos económicos y debe ser verdadero y debe hacerlo en cualquier momento. Estaría entonces evitando la contabilidad que una empresa esté desinformada y tendríamos este panorama de una empresa informada a una empresa desinformada. Posiblemente la información de momento pueda ser de tanta utilidad que pueda ejercer una, digamos, una gran influencia en una decisión que pueda quebrar o no la entidad. Muy bien, vamos a ver el otro fin de la contabilidad, y es servir como comprobante y fuente de información ante terceras personas de todos aquellos actos de carácter jurídico en que la contabilidad pueda tener fuerza probatoria conforme a lo establecido por ley. En efecto, ¿verdad? Podemos ver de que la información no solamente es útil para el gerente, no para el dueño de la entidad, sino también para otros usuarios, y ya lo vamos a ver cuáles son aquellos usuarios. Entonces, legalmente hablando y en la legislación de nuestro país, tenemos la obligación de llevar contabilidad. Así también posiblemente en algún momento pueda ser de información probatoria para algún caso pues que quiera aclararse en los juzgados, de sea lo que sea, por el hecho de tener información antigua, por el hecho de haber registro, pasa a tener fuerza probatoria. Muy bien, ahora entonces vamos a entrar, una vez que hemos visto los fines de la contabilidad, que son básicamente propios de su concepto, vamos a ver los usuarios de la información contable. Y entre ellos vamos a tener los siguientes. Miren, los usuarios de la información contable, como decía anteriormente o en algún momento, son muchos. Muchas personas requieren distintas informaciones. No es que los usuarios de la contabilidad o de la información contable requieran lo mismo, no. Es diferente lo que requiere un usuario y otro. Por ejemplo, vamos a ver en el caso de las unidades gubernamentales. Las unidades gubernamentales requieren de información contable para, ya sea, por ejemplo, en el caso de migración, información de algunas entidades sin fines de lucro en las cuales le solicitan información sobre sus donaciones o información financiera. En el caso de la DGI, por ejemplo, que necesita información financiera para la determinación de los tributos. Para el caso de los administradores, necesitan información financiera para determinar posiblemente el rendimiento de la institución, hacia dónde ha ido la institución en la aplicación de los recursos. Posiblemente algún empleado esté interesado en la información para tal vez realizar sus funciones. Por ejemplo, un financiero es un empleado fuera de un administrador, él requiere de información contable, información financiera para las proyecciones o para las acciones que se deben de tomar, ya sea para maximizar los recursos o en la utilización de recursos. Clientes y beneficiarios, posiblemente sí. Algunos clientes requieren de información financiera, aunque no es muy común en nuestro país de que un cliente requiera información financiera por transacciones que tenemos con él, pero posiblemente para garantizar posiblemente la entrega de una cierta cantidad de producto o un servicio. Por ejemplo, se me ocurre
en el caso de ser proveedor del Estado, ¿no? Hay información que también se les entrega a ellos, e incluso hay otras figuras aparte de la información financiera, como el caso de fianzas y avales para garantizar el servicio. Se me ocurre que en eso podría ser que los usuarios, clientes necesitan de información financiera. Patrocinadores, sí, ¿verdad? Son aquellos que están inyectando capital a la entidad para algunas operaciones y necesitan saber si verdaderamente los desembolsos que se realizaron para ciertas actividades pues sean para los que realmente se utilizó. Accionistas y dueños lógicamente necesitan esta información para evaluar el rendimiento que tuvieron y determinar con más exactitud los dividendos o las ganancias que tienen de dichas operaciones. Los acreedores, que en este caso puede ser cualquiera de las instituciones que le brinden un servicio a la entidad que no es normalmente el giro de negocio, pero que se queda a deber, entonces siendo acreedores para poder determinar y cuantificar la cantidad a prestar, ¿verdad? O a dejar en crédito de los productos, o qué cantidad se puede determinar. Eso va a ir en dependencia de el análisis de la información financiera que se les entrega. Igual el proveedor, si necesitamos crédito con ellos, lógicamente lo primero que ellos nos van a solicitar va a ser la información financiera para determinar o cuantificar cuánto es el techo máximo de crédito que nos pueden otorgar. Están otros organismos reguladores, órganos de supervisión, o un órgano de supervisión podría ser en el caso que hablaba de las organizaciones sin fines de lucro, caso del MIGOP, contribuyentes dispuestos que posiblemente necesiten información para la determinación de su tributo, y tal vez otros usuarios podrían ser aquellos empresas de capital, por ejemplo los bancos que prestan el dinero a la institución y que necesitan también de información financiera como los estados de resultado, balance general, para determinar el techo también del financiamiento o si es capaz o no de pues pagar el crédito que se les realice. Esto es básicamente las necesidades que tienen todos estos usuarios. Hablamos de por ejemplo su capacidad de crecimiento, su estabilidad, su rentabilidad, su solvencia, su eficiencia operativa, el riesgo financiero que hay con ellos y las obligaciones, importantísimo. Esto es básicamente lo que todos estos usuarios de la información buscan en los estados financieros para poder determinar si es factible o no pues tratar, ¿verdad?, con ellos económicamente. Cuánto es la cantidad que se debe a los acreedores, cuánto se ha invertido en recursos, la capacidad para generar recursos, cómo se ha llevado la entidad en el tiempo, cómo se han aplicado los flujos de efectivos y qué capacidad tiene de crecimiento productivo. ¿Qué más? La distinción del origen y las características de los recursos, importante, puesto que también eso nos dirá si es una empresa que tiene buenas operaciones económicas, y cuando digo buenas me refiero legales, ¿verdad? Porque puede ser que alguna institución, aunque presente toda la información, puede de que sus recursos provengan de algunas operaciones ilegales, ¿verdad? Pero esto es lo que necesita saber básicamente los usuarios de la información con respecto a la información financiera. Eso es lo que ellos tratan de identificar. Por ejemplo, a un banco le interesará la solvencia, su liquidez. A un inversionista le interesará la capacidad de crecimiento, la eficiencia operativa, el riesgo financiero que implica el dinero que ellos van a facilitar a la empresa. ¿Qué más? A los socios les encantaría saber sobre la estabilidad y entre otras cosas.
Bien, podemos puntualizar entonces que estos son los usuarios de la información y estas son sus necesidades. Ahora vamos a pasar a los tipos de contabilidad. Y entre los tipos de contabilidad tenemos entre ellas 5 tipos de contabilidad: financiera, administrativa, de costos, fiscal y gubernamental. Cuando hablamos de la contabilidad financiera, estamos hablando de que básicamente son aquellos documentos que se presentan de todas estas operaciones que se dan. Por eso dice acá que el objetivo esencial es de ser útil al usuario general en la toma de decisiones a través de sus documentos de estado financiero. Es decir, su manifestación son los estados financieros. Vamos a leer el concepto que tenemos hasta ahorita. La contabilidad financiera es información cuantitativa expresada en unidades monetarias y descriptivas que muestra la posición y desempeño financiero de una entidad, cuyo objetivo esencial es el ser útil al usuario general en la toma de sus decisiones económicas. Su manifestación son los estados financieros. Se enfoca esencialmente a promover información que permita evaluar el desenvolvimiento de la entidad, así como en proporcionar elementos de juicio para estimar el comportamiento futuro de los flujos de efectivo, entre otros. Cuando nosotros tenemos los estados financieros en nuestras manos, tenemos básicamente qué recursos tiene la empresa, qué obligaciones tiene la entidad, cuál ha sido el resultado de sus operaciones. Eso que está ahí es la manifestación de la contabilidad financiera, y por eso habla de que es información cuantitativa y expresada en dinero. Descriptiva porque aparte los estados financieros se valen de información adicional que viene a ayudar al usuario a aclarar los cargos que tiene cada una de las cuentas. Eso es la contabilidad financiera. Ahora tenemos la contabilidad administrativa, y esta dice que está orientada más a aspectos administrativos y sus informes no trascienden la compañía, o sea, su uso estrictamente interno. Esto significa de que a manera de ejemplo, un gerente de venta para evaluar lo vendido debe apoyarse en los informes que presenta el comportamiento de venta. Esa decisión que él toma no va más allá, puesto que no estamos hablando de que tiene en sus manos información meramente financiera, sino que es algo propio, interno de las operaciones, en la que el gerente se vale de un reporte de la misma contabilidad, pero para apoyarse de él para hacer posiblemente un informe de proyección. Y ese informe de proyección no trasciende la empresa, es decir, esa decisión que él tome no va a influir básicamente en que la empresa vaya a quebrar o no, por decirlo así, puesto que la información que él está tomando es simplemente para hacer una evaluación y tomar una decisión que no afectará directamente a la empresa. Está orientada prácticamente a aspectos administrativos. Contabilidad de costos. En el caso de la contabilidad de costos, que básicamente solo se pueden ver en las industrias, ayudará a determinar cuánto cuesta un producto o cuánto cuesta la elaboración de un producto, el costo de la venta de un producto. La contabilidad de costo básicamente es eso. Por ejemplo, tenemos, digamos que aquí existe una empresa que se llama Chontal, que es la que distribuye botas, creo que son botas Chontal también. ¿Qué sucede?
ahí existe contabilidad financiera, existe también una contabilidad de costo. Y la contabilidad de costo es muy aparte de la financiera en el sentido de que la contabilidad de costo pretende determinar el costo de esa bota. Cuánto fue o cuánto se gastó en mano de obra directa, en material directo y en costos indirectos de fabricación. Esto es lo que hace diferente a la contabilidad de costo. Básicamente, su esencia está en determinar el costo de un producto. Contabilidad fiscal. La contabilidad fiscal comprende el registro y preparación de informes para la presentación de declaración y pago de impuestos. Es importante señalar que por las diferencias entre las leyes fiscales y los principios contables, la contabilidad financiera en ocasiones difiere de la fiscal. Bien, cuando habla de preparación de informes para la presentación de declaraciones, es que de toda la contabilidad, parte de la financiera, que son los informes financieros, un balance general, un estado de resultados, el tema de la contabilidad fiscal, simplemente se refiere a los registros que se utilizan para la preparación de la declaración, las ventas, los costos. Sí será un todo, pero no va más allá como la financiera, que presenta un panorama distinto. Y dice acá que hay una diferencia entre estas cosas y en ocasiones difieren, sí, porque recordemos que las leyes fiscales, por ejemplo, se me ocurre para el caso del tema de depreciación, plantea una situación económica para los activos, pero los principios contables plantean otro principio económico para los activos. Entonces ocasiona una diferencia, que para el fisco una computadora puede depreciarse por 2 años, pero para los principios contables no, porque honestamente la computadora puede todavía generar riqueza una vez cumplidos los 2 años, y no es que necesariamente debe explotar, ¿verdad? Entonces es eso, pero la contabilidad fiscal se refiere propiamente a los registros que se utilizan para la presentación de declaraciones. La gubernamental, que es el siguiente tipo de contabilidad, que incluye tanto la contabilidad llevada por las empresas del sector público de manera interna como la contabilidad nacional. Entonces la contabilidad gubernamental se refiere propiamente a la contabilidad que lleva el gobierno, ¿verdad? Es exclusiva en ella y difiere de las otras contabilidades porque ésta se rige bajo solamente el principio de ingresos y gastos. Entonces la contabilidad gubernamental es muy distinta a la contabilidad financiera tradicional. La contabilidad de costos es muy distinta a la contabilidad gubernamental y distinta a la financiera, porque la de costos se encarga solamente de determinar el precio de un producto. La financiera se encarga de básicamente la cuantificación de todas las operaciones y se resume en los estados financieros. Y esta gubernamental es la propia del país, la que lleva el país, que se rige simplemente bajo el principio de ingresos y gastos. Muy bien, esos han sido los tipos de contabilidad, son pocos y hay lógicamente gran diferencia entre ellos. Ahora voy a pasar a los principios de contabilidad, que son básicamente la base, en este caso, de esta en la base de la contabilidad misma, lo que rige la profesión contable a manera general. Los principios de contabilidad también son conocidos como GAAP. Los promulgó un regulador, un ente regulador de los Estados Unidos. Los demás países los tomaron y los adecuaron a sus contabilidades, pero en muchos países difieren los los términos que se utilizan en estos principios. Creo que aquí yo traigo como 6 o 7 principios contables de lo que se rige la profesión contable, que son básicamente la base de todo, la guía y los preceptos más importantes a seguir en la profesión. Vamos a empezar con entidad económica. El principio de entidad económica, lo voy a leer y después lo explico, tiene por objetivo determinar al sujeto de la contabilidad, es decir, el ente económico que realiza las actividades de negocio y que en consecuencia y necesariamente debe llevar contabilidad. Bien,
Entidad económica. Cuando hablamos de entidad económica, básicamente hace énfasis a que este es un ente que tiene deberes y obligaciones. Es un ente muy distinto a una persona. Y a veces hay mucho quebrantamiento de este principio, puesto que sucede que a veces las operaciones del dueño de la entidad pasan a ser operaciones del negocio. Y entonces este principio restringe eso precisamente. Este es un ente económico con obligaciones propias, con derechos propios, y que no debe de confundirse, por lo menos, que es lo que ocurre, con actividades del dueño de la entidad. Y por eso dice acá que determina al sujeto de la contabilidad. Bien, el otro principio es conocido como negocio en marcha. Se considera un negocio en marcha cuando sus operaciones son permanentes dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, sin intenciones de liquidar o reducir sustancialmente las escalas de sus operaciones. ¿Qué quiere decir este principio? Bien, que toda entidad ha sido plantada para un tiempo indefinido. Nadie va a invertir en una entidad para cerrarla el día de mañana. Pero en la contabilidad se me obliga a revelar que el negocio es un negocio en marcha y que no tiene las intenciones de liquidar sustancialmente ninguno de sus activos ni de reducir operaciones. Eso es lo que significa esto, de que la contabilidad presume o asume de que el negocio es indefinido, que el negocio no es, o que se debe revelar al menos de que es un negocio en marcha mientras no tenga la posibilidad de que en algún momento va a liquidar sus activos o disminuir sus operaciones. Cumple con el principio de un negocio en marcha siempre y cuando prevalezca con sus operaciones que hace normalmente. Y es que muchos de estos principios, honestamente, son de revelarse en los estados financieros. Por ejemplo, este negocio en marcha se tiene que revelar y se tiene que decir que se cumple con el principio, puesto que no se pretenden liquidar sus activos o cerrar el negocio. Muy bien. Otro principio de contabilidad es el principio de vengado contable, que tiene que ver con las operaciones. Vamos a leer los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo la entidad económica con las entidades, de las transformaciones internas y de otros eventos que las afectan económicamente deben reconocerse en su totalidad en el momento en que ocurre, independientemente de la fecha en que se considera realizado para fines contables. Hay que notar diferencia entre devengado y realizado. Muy bien, este principio de devengado contable me indica a mí que las operaciones deben de realizarse en el monto en que ocurren. Por ejemplo, en una venta de crédito o una venta mixta, digamos que existe una venta mixta, así lo vamos a poner, y yo vengo como entidad y vendo un producto o cierta cantidad de producto, pero yo pacto con mi cliente de que él me va a pagar de contado y de crédito. El término devengado significa en el momento de lo que yo devengué, decir que hay un monto pactado que yo voy a registrar independientemente me lo pague. Realizado será cuando me lo pague. Entonces, yo no voy a registrar como una venta mixta, como que es una venta pero no es una venta porque no me lo ha pagado. No, debe registrarse el monto como devengado aunque no me lo haya pagado. Eso significa el devengado contable, es decir, las operaciones se deben de registrar en el monto en que fue pactado el hecho económico, independientemente se haya pagado o no. Exclusivo para el término de crédito y contado.
no permitiría a la contabilidad que yo realizara un registro tal de hacer una separación entre lo que ya me pagó y lo que me debe. Entonces se trata de reconocer en su totalidad en el momento en que ocurre. Tampoco será que cuando me pagó ya es una venta, no. La venta se realizó, si toda fue de crédito, se realizó en ese momento y por ese monto, independientemente de cuándo me lo pagó. Eso significa el devengado contable. Periodo contable. En esto la entidad se ve obligada a medir el resultado de su gestión cada cierto tiempo, ya sea por razones administrativas, legales, fiscales o financieras. El periodo contable puede variar de una empresa a otra, incluso de una misma empresa puede darse periodo de formación parcial, digamos mensual, y en un periodo total de un año. Es correcto, la contabilidad tiene un principio llamado periodo contable que obliga a determinar un inicio y un fin de las operaciones. Tiene que existir un tiempo establecido desde que inicia hasta que finaliza, que normalmente es de un año. Por eso vamos a ver periodos del 1 de enero al 31 de diciembre. Tiene que existir un periodo para poder medir el resultado de la gestión. Si no hay cortes de información, entonces estaríamos violentando el principio de periodo contable. El principio de moneda. Para reflejar el patrimonio de una empresa mediante los estados financieros es necesario elegir una moneda y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. Generalmente se utiliza como un denominador la moneda que tiene curso legal en el país en que funciona el ente o empresa. Es correcto. Yo tengo que presentar mi información con una unidad monetaria que normalmente es la de circulación normal o legal en el país, en nuestro caso el Córdoba. Valuación al costo, otro principio contable, y este principio establece que los activos de una empresa deben ser valuados al costo de adquisición o producción como concepto básico de evaluación. Asimismo, las fluctuaciones de la moneda como un denominador no pueden incidir en alteraciones al principio expresado, sino que se harán los ajustes necesarios a la expresión monetaria con los respectivos costos, por ejemplo, ante un fenómeno inflacionario. Esa es una excepción. Otra definición: el valor original de intercambio representa el costo o recurso histórico inicial de un activo o pasivo, en su caso, la estimación del beneficio o sacrificio económico futuro de un activo pasivo. ¿Qué quiere decir la evaluación al costo? Bien, que yo tengo que registrar las operaciones al costo de su adquisición o producción. En el momento en que costaba eso, en el momento que me costó, eso es lo que yo tengo que registrar. Que el día de mañana valdrá otra cosa. No, en la contabilidad él tendrá el costo histórico, que será el costo en el momento de adquisición o producción. Existirán algunas excepciones que pueden ser ajustadas dependiendo del deslizamiento de la moneda, pero son excepciones, como por ejemplo se puede ajustar la deuda. Por ejemplo, yo he adquirido un bien por un vehículo, vamos a suponer un vehículo por $10,000, y yo lo tengo que registrar a $10,000, pero yo lo quedé a deber. Entonces el hecho de que yo lo quedase a deber y en el tiempo, por deslizamiento que existirá, valdrá más posiblemente, porque el dólar va a subir, mis cuotas subirán. Esa fluctuación yo no la puedo considerar como un valor del producto, no lo puedo agregar, porque el costo de adquisición es el costo que yo debo de considerar como valor de ese activo. Por eso aquí dice que es el valor original de intercambio. Representa el costo o el recurso histórico. Esa es la evaluación al costo. La evaluación debe hacerse al valor original
o al costo de adquisición o de producción. Habrá unas excepciones, como por ejemplo otra excepción se me ocurre es el tema de las propiedades, cuando hay una ¿cómo es la palabra? Una revaluación, ¿verdad?, de activo. Se determina que nuevamente un activo costó eso y se revalúa. Esas son excepciones. Bien, otro principio es el de consistencia. Dice acá que implica que operaciones y eventos similares que afecten económicamente a una entidad debe corresponder a un mismo tratamiento contable, el cual permanece a través del tiempo mientras no cambie su esencia económica de las transacciones. Así es, tiene que ser la información consistente. El registro que yo hice hoy de una transacción que normalmente ocurre en la entidad debe ser la misma en todos los periodos, de tal forma que sea consistente y por consiguiente comparable. Si existiera una variación o violentamos este principio de consistencia, no podemos hacer comparaciones de periodo, porque entonces en un periodo está registrado de una forma y en otro periodo está registrada de otra. Principio de exposición. Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refiere. Principio contable de exposición me indica de que yo debo de presentarlo todo, sin excepción de nada, con todas las herramientas necesarias para que su interpretación sea clara, y que debo presentar todos los resultados económicos que la empresa ha tenido. Es el de exposición, o se conoce también como de revelación. Bien, por hoy quedamos hasta acá. Luego voy a subir el video en el que voy a tocar sobre sobre las normas internacionales de información financiera, básicamente los antecedentes, qué significa, de qué se trata. Es una nueva base de registro y que cambia lo que hasta hoy nosotros conocemos con la contabilidad tradicional como solamente con aplicación de principios de contabilidad. Muy bien, espero que si tienen alguna duda con esta puedan hacerlas. Voy a incluir información de mi correo. Bueno, ya lo tienen, creo que copió la licenciada Liosca, para que pudieran tener mi correo y me puedan hacer la consulta. Me gustaría que nos pudiéramos ver presencial, porque no es lo mismo, ¿verdad?, el tema de virtual, puesto que yo no tengo oportunidad de poder consultar y ustedes no tienen la oportunidad de poder consultar o evacuar las consultas que tengan, las dudas que tengan, y lógicamente también nos podemos ampliar un poco más, puesto que de las consultas pueden salir otras cosas importantes para la clase, para su conocimiento. Bueno, por ahora esto es algo poco que he incluido para que podamos iniciar este sábado. Creo que vamos a tener aproximadamente ¿cuántos? 5 encuentros, 5 sábados, y con esto entonces vamos a iniciar. Espero que si tienen dudas las hagan, y por mi parte que tengan un lindo día.